Hola, ¿qué tal compañeros? Yo les voy a hablar sobre neoliberalismo y COVID en México. Para poder hablar de neoliberalismo, tenemos que remontarnos a la primera o las primeras veces que se empieza a hablar de una liberalización de la economía en México. Para esto podemos retroceder al año de 1986, en donde se establece la entrada de México al GATT. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Eh, para empezar a fundamentar cómo es que se dio esta apertura comercial, podemos ir incluso un poco antes con la sobredeuda que existió en el periodo de 1970 a 1982, periodo en el cual, primero bajo la premisa de la sustitución de importaciones, se empezó a adquirir deuda internacional para poder fomentar eh, la importación de productos que sirvieran para la producción de otros productos y poder generar el efecto sustitución de importaciones, cuestión que no terminó de concretarse por cuestiones que no discutiremos en este momento, pero no se dio. Para esto, López Portillo, subsecuente a el periodo de 1976 a 1982, empieza a hablar sobre bonanza económica producto del petróleo. Cuestión que no solo él, sino todo el mundo se planteó como una realidad. En el momento en el que México empieza a tener una bonanza en el petróleo, se empieza a fomentar una cuestión que hasta el día de hoy prevalece, que es la concentración de la producción en el petróleo, utilizar al petróleo como la vaca de oro de donde podemos obtener recursos. Cuestión que principalmente López Portillo sufrió al final de su sexenio con la caída de los precios del petróleo y que remontó en una crisis. Posterior a esto y con el aumento de la deuda, dejó a Miguel de la Madrid como en un momento en donde como presidente no tenía un amplio mm, actuar, puesto que se encontraba restringido por los pagos de la deuda y todo lo que con esto conlleva. Entonces, se podría decir por algunos que uno de sus principales o sus logros más importantes es el GATT, porque fomenta la introducción de un neoliberalismo que se haría más presente con el gobierno de Salinas de Gortari. Eh, Algunos plantean que eh, el propio GATT surge como una revisión de la sustitución de importaciones, es decir, como un hay que revisar el modelo que estamos llevando porque no está llevando justamente a un desarrollo como se esperaba. Otra cuestión importante es que el gobierno de López Portillo nacionaliza la banca, generando no solo problemas internos respecto a la caída de los precios del petróleo, sino dejando problemas a nivel internacional, puesto que se ve como genera incertidumbre en los mercados internacionales. Cualquier nacionalización se ve como algo negativo para el capital internacional. Eh, un aspecto importante para la llegada de Salinas de Gortari es que llega en un momento álgido de la historia de nuestro país porque se encuentra con la crisis de 1987 que viene desde la Bolsa de Nueva York. Esta crisis nos deja claro que la relación entre México y Estados Unidos ya hablaba de cierta dependencia o interrelación desde antes del propio Tratado de Libre Comercio, puesto que nos termina afectando debido a la cantidad de inversionistas extranjeros que existían aquí y la especulación que surgió de la caída de la propia caída de 1987 en la bolsa de Nueva York. Eh, entonces esto genera principalmente un ambiente de crisis no solo en lo económico sino también en lo social, puesto que la población en general veía al PRI como el principal problema y quien acarreó los problemas de incremento de precios y disminución del empleo producto de la propia crisis y la mala gestión que para la población en general llevaba el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, con este augurio se presenta un aspecto de competitividad democrática en donde encontramos que Salinas se enfrenta al ingeniero Cárdenas en una disputa por la presidencia. Eh, toda, todo el malestar social apunta a que quien realmente debió de haber ganado, por decirlo de alguna manera, la presidencia a la República debió de haber sido el ingeniero Cárdenas y no Salinas de Gortari. Eh, para esto entonces Salinas de Gortari gana bajo una acusación de fraude y se mantiene bajo esta repercusión. Entonces empieza con su búsqueda de legitimidad, cuestión que no solo se presenta para Salinas de Gortari, sino que veremos más adelante que repercutió también en el propio Cedillo. Ante crisis económica y social siempre se necesita la búsqueda de legitimidad y el reconocimiento del poder.
Esto para evitar insurrección y mantener un periodo de crisis clara en los aspectos venideros de la economía. Eh, para esto, Salinas de Gortari empieza con pactos y acuerdos con sindicatos que perjudican a la clase obrera. Podemos encontrar que los distintos pactos en búsqueda del desarrollo y la estabilidad económica cargan los problemas de la crisis o los problemas de la generación de capital a los propios trabajadores. Entonces empiezan a haber amplias reformas con la llegada de Salinas de Gortari, pero uno de sus principales aspectos económicos a revisar en cuanto a su llegada es la negociación de la deuda, que había sido creada de 1970 a 1982. Eh, Se encuentra en una fuerte negociación con los bancos comerciales de distintos países, pero Salinas contaba con el apoyo de distintos gobiernos de esos bancos, puesto que buscaba cierta liberación de la economía y terminaba beneficiando al capital mundial. Entonces tuvo el apoyo de distintos presidentes como Bush, como Thatcher, como distintos gobernantes también de Alemania, con la discusión y la negociación de la reducción de la deuda. Eh, la perspectiva es la libre competencia, que de libre pues tiene poco porque se enfrenta. Cuando se estableció la libre competencia por el Tratado de Comercio de América del Norte, encontramos que México se encontraba en una condición desventajosa respecto a los otros participantes. Una vez que se termina de realizar las negociaciones de la deuda, el siguiente paso para Salinas de Gortari es la inclusión en el Telecan. Es un tratado de libre comercio que repercute a nivel internacional y que fue ampliamente seguido no solo por la ciudadanía estadounidense, mexicana y canadiense, sino por distintos actores de distintos países, puesto que representaba el primer tratado de libre comercio entre un país del norte y un país del sur. Podríamos decir no solo en un aspecto geográfico, sino del sur global, de estos países relegados como tercermundistas y que buscaba el desarrollo a través del libre comercio. Una premisa que se ha mantenido, que lejos de ser nueva parece más vieja y que es en la que está fundamentada el neoliberalismo. Eh, entonces, Salinas de Gortari se propone el establecimiento del Telecan y bajo dos hay una discusión amplia entre 1990 y 1994 en donde se discuten distintos aspectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para finalmente ser aceptado en 1993, me parece, en diciembre. Pues la firma se da primero por los mandatarios de los países para posteriormente ser avalada en los distintos congresos. Cuestión que después de una amplia discusión y con incertidumbre de por medio que terminaba por mermar las reservas internacionales de México, se termina dando. Una vez que se da, pareciera el triunfo de Salinas de Gortari, puesto que se presenta como el gran reformador, que no solo se planteó una reforma respecto a la apertura de México, sino de paso una privatización que se fue dando y que incluso se metió en la negociación de la deuda, porque el capital internacional buscaba hacerse con las distintas empresas que habían sido privatizadas y en México que estaban disponibles. Cuestión que Salinas de Gortari no quería porque él decía que tenía que saldar la deuda interna y era a través de otorgar estas empresas saneadas y privatizadas a nuevos agentes económicos que desde su perspectiva neoliberal tendrían a mejorar el funcionamiento de estas y que serían potenciadas a su vez por un tratado de libre comercio que acaba de surgir, que era nuevo y que permitía la competencia de estas mismas. Eh, Lejos de generar una competencia y un incremento de los distintos puestos de trabajo producto del surgimiento de nuevas empresas, encontramos que si bien se presentó un incremento de los salarios reales, la disminución de personas con acceso a estos salarios cada vez fue menor, porque lejos de incentivar la exportación de distintos productos, se empezó a fomentar una llegada de distintos capitales que mejoraban el salario real, pero estos capitales no terminaban en nada porque la producción y la creación de nuevas empresas está como que deprimida por lo que significaba enfrentarse a un nivel de producción como el de Estados Unidos o como del propio o como de la propia Canadá.
Entonces empieza a haber una llegada tremenda de capitales y de divisas que termina por generar un efecto devaluatorio de la moneda que se da lentamente, eh, pero que no se refleja realmente en el tipo de cambio, puesto que no hay un, una devaluación constante, sino que se espera hasta el último momento del propio sexenio de Salinas de Gortari para llevarse a cabo. Cuestión que lleva al principio de la crisis salinista, por decirlo de alguna manera, que terminó por propiciar en la crisis del 94, con distintos aspectos que son relevantes. Eh, Sucede toda esta cuestión de 1994, que es un año bastante importante porque no solo es un cambio en la estructura económica de México por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, sino que es pues un cambio importante porque entraba en actuar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sucede un hecho que es pues fundamental para el desarrollo de México. El enfrentamiento de estos distintos actores en el ámbito económico termina en un enfrentamiento entre las economías, por decirlo de alguna manera, en la perspectiva económica. Es por esto que el 1 de enero, que es cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es también el momento en el que eh, empieza a surgir un movimiento que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que refleja la real condición de muchos aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos, que son relegados, como son los indígenas. Eh, Entran en protesta del propio Tratado de Libre Comercio que entraba en vigor porque decía que no tomaba en cuenta sus aspiraciones y sus deseos. No había un desarrollo de la sociedad indígena ni se prestaba atención a su cada vez más precaria condición económica y relegada, que a su vez les quitaba cierta participación que ellos tenían en la economía, que es sobre todo de precaria. Es por esto que surge este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es como un choque para la política social y cómo iba llevando el propio Salinas de Gortari su, su visión de Estado y cómo quería que los demás países vieran a México. Porque un país que, bueno, un presidente que se había presentado como reformador y como el gran cambio de México, tenía una guerrilla que era como contraria al, al sentido del desarrollo que se estaba buscando. Entonces es como un choque, porque realmente se dan cuenta que había un problema social grave en México y no solo es el hecho de que se levantaran, sino que hasta cierto punto hubo apoyo por parte de la sociedad mexicana en general y principalmente de aquellos que son contrarios al Estado, izquierdas. Eh, entonces empieza a presentar eh, una, un aumento de este problema llamado crisis como del propio Salinas de Gortari. Pero posterior a esto, bajo todo este problema, empieza a surgir la figura de Colosio, quien inicialmente era parte de, bueno, más bien durante todo su actuar político fue parte del PRI, fue dirigente del propio PRI, participó en distintas secretarías de la mano de Salinas de Gortari y fue electo por Salinas de Gortari. Electo por el dedazo, que es una cuestión muy criticada, porque no es un reflejo de democracia real, sino es más bien yo te elijo a ti como sucesor y tú eres el que va a quedar. Una cuestión que estaba muy presente en México y de alguna manera sigue estándolo. Entonces, con la llegada de Colosio, empieza a hacer campaña y sucede pues lo que todos conocemos como el asesinato de Colosio. Cuestión que fue criticada y eh, fue totalmente pues inesperada para el pueblo de México porque se presentaba un presidente, bueno, un aspirante a presidente que era apoyado por el propio presidente, o sea, era como su sucesor y que este fuera asesinado era como un ¿qué está pasando aquí? Eso permeó en un debilitamiento del tejido social, puesto que se empezó a cuestionar qué pasaba en México, si realmente había un sentido de seguridad
o realmente no había una democracia real, sino que era una persecución de aquellos que estuvieran en contra del poder. Empezó a haber una crisis tremenda. Eh, Posterior a esto se elige un nuevo candidato, es Cedillo. Cuando Cedillo entra al poder en, 90 en diciembre del 94, sucede el error de diciembre, que es otro problema que ya venía acarreando con todo el problema de alentar los procesos de evaluatorios en base a no cargar la política social a Salinas de Gortari. Cuestión que Cedillo termina recriminando y empieza una persecución política, en palabras del propio Salinas de Gortari, hacia Salinas de Gortari, en donde es perseguido políticamente por Cedillo. Volvemos a encontrar este aspecto de legitimación del poder, puesto que hay crisis y se necesita instaurar que el poder está en quien fue elegido por el pueblo. Es por eso que empieza a haber una persecución y el caso Colosio se vuelve un aspecto mediático. Desde mi perspectiva empiezan a lucrar con lo que sucedió para tratar de exponer a Cedillo como quien dará la verdad. Y todo un show se monta a partir de esto, que termina permeando en la situación del país. Como he mencionado, Salinas de Gortari plantea una privatización de distintas empresas a cargo del Estado. No es así con el sector salud ni con el petrolero, puesto que estos están muy arraigados dentro de aspectos políticos anteriores a la llegada del neoliberalismo. Más difícil llegar, también por la situación del propio petróleo y lo que representa para las finanzas del Estado. Pero la condición social sí fue dañada y fue tergiversada a lo largo de todo este tiempo, puesto que se empezó a ver un cambio de la ideología del propio mexicano, a culparse a sí mismo por los defectos que sucedieran en el Estado y a hacerlo como empieza a crecer el individualismo y se empieza a aceptar una idea de tú eres culpable de todo aquello que te pase, no te quejes, es lo que tú obtuviste. Eh, Esto es propio del neoliberalismo y se empieza a presentar no solo en el gobierno de Salinas de Gortari, se va acrecentando con los distintos sexenios que proceden, puesto que el cambio que sucede, por ejemplo, con el bipartidismo, con la llegada del PAN al poder, tampoco es un reflejo de un cambio verdadero, sino siguen siendo las mismas ideas políticas, incluso más cercanas a la derecha, que empiezan a permear en la ideología nacional o en la idiosincrasia. Eh, el problema del modelo neoliberal es que descansa de manera creciente en capital ficticio y en una ingente expansión de la oferta de dinero y creación de deuda. Esto también fue creciendo. El beneficio ya no era directo hacia algunos, sino se cambia prácticamente a aquellos beneficiados por esta cuestión. Trae consigo un aspecto de globalización. Esto, a su vez, eh, más pues los problemas del propio degradación por el sistema capitalista de los recursos ambientales provoca cuestiones que son más favorables para el surgimiento de virus como es el COVID-19. Eh, Esto, sumado a la repercusión en un sistema de salud cada vez más descuidado, provoca una crisis mundial actual en donde no es suficiente los recursos desplegados para actuar en cuanto a las personas que necesitan de asistencia médica continua. Por en México, por el desprestigio y la cada vez menor inversión en el sistema de seguridad social y como esta perspectiva de la idiosincrasia de acercarse más a lo privado es mejor. Eso en México, porque en México sigue instaurado un sistema de salud que es social. Hasta cierto punto existe una cobertura que está totalmente descuidada y alejada y sin recursos, pero está. Más sin en cambio, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que llevó al último extremo la privatización, llevando al sistema de salud de ser público a ser privado, provoca que no existan suficientes camas para, para las personas que necesitan de ellas, puesto que una demanda es mayor. Más aparte, las empresas que están dedicadas a la investigación y encontrar distintos fármacos no tienen intención en una prevención de situaciones como esta de pandemia global, porque ellos son los más beneficiados en esta clase de situaciones, puesto que todo el capital mundial está buscando la cura para volver a establecer como se encontraban en un momento los flujos de capital. Eh, Vemos que ante esta crisis ha existido una caída de la demanda efectiva, cuestión que, por ejemplo, Harvey maneja en un
en uno de sus artículos de política anticapitalista en tiempos de COVID-19, donde plantea que prácticamente es necesario un New Deal, al menos así yo lo entendí, para hacer una cantidad de recursos desplegados en la economía para realizar una reactivación, pero el aspecto social y económico sí va a cambiar, puesto que, bueno, todo depende claramente de la duración de esta pandemia. Mientras más larga sea, más probable es que exista un cambio. Eh, Algunos prevén un año y aún después de eso, si no se encuentra una vacuna o una cura rápidamente, se prevé que pues sigamos con esta cultura. Mientras más dure, más es probable que termine afectando socialmente y generando nuevas condiciones de la sociedad, provocando así que haya una reinvención en la forma en la que se traduce la demanda de objetos o la demanda de distintas actividades de la economía que hasta hace poco eran fundamentales, como conciertos, la educación misma, la salud. Pues puede haber una reconstitución de la demanda de estos servicios y mercancías para poder establecer, porque es más probable que la gente bajo estas circunstancias se dé cuenta de su papel en el sistema económico actual y cómo fue relegada y cada vez más golpeada por las cuestiones del capital. En conclusión, creo que el desarrollo del neoliberalismo a lo largo del tiempo ha llevado a la situación tan precaria en la que nos encontramos hoy por día y se necesita un cambio, una reestructuración del propio sistema capital que lejos de caer, siento que va a generar una reestructura, simplemente, o sea, el que se ha agotado es el sistema del neoliberalismo, más no el sistema capital como tal. El sistema capitalista parece seguir, entonces solo es cuestión de que encuentre una forma de reorganizarse y mantener las ganancias. Eh, de mi parte sería todo, muchas gracias.